saben que a veces tenemos muchas dificultades. Más allá de cada una de las cosas, es importante poner primero lo que Dios quiere si queremos vivir bien. Y ninguno de nosotros está expuesto a que todos los días todo le salga bien. Pero sí, todos estamos expuestos a poder decidir que las cosas puedan ser dirigidas por Dios, por el Espíritu Santo, para que nos vaya mejor. Eso yo creo que si uno pide testimonios, los hay y muchos. Unos en un orden, otros en otro orden. Y si nosotros desde temprano en el día, cada uno, y desde temprana edad, aún a nuestros hijos, los educamos con esta palabra, se pueden evitar muchos errores menos de los que hay en una vida donde no está guiada por el camino de Dios. En este estudio estamos viendo la iglesia que Cristo vendrá a buscar, y los que ya estuvimos en otras reuniones sabemos que no estamos hablando de una iglesia determinada, de un lugar determinado, ni de una religión determinada, sino quién es el que integra la verdadera iglesia de Cristo, que es la que Él, como único dueño absoluto y cabeza de la iglesia, vendrá a buscar. Y hay condiciones, hay requisitos, por decirlo así, para que podamos cada día aferrarnos a la palabra de Dios y tener seguridad de que nosotros estamos preparados para ir con el Señor si hoy viniera a buscarnos, si en este momento viniera a buscarnos. Si el Señor viniera en este momento, gracias a Dios, nosotros estamos aquí en el templo alabando al Señor. Otros obviamente no pudieron venir porque tal vez tienen compromisos, están trabajando, pero otros que se creen parte de la iglesia de Cristo estarán no sé dónde. Y no sé si están haciendo la voluntad del Señor todos. Esos pues se quedarán, porque el que no hace la voluntad de Dios, lamentablemente no va a poder gozar, no solo en esta vida, sencillamente disfrutar de la bendición que Él tiene para cada uno, sino de la vida eterna. Por eso que es bueno estar preparados, ¿sí? Vamos a ver en Oseas algunos textos que habla precisamente en un texto especial, un mensaje especial, una palabra especial a la iglesia de ese tiempo, pero a la iglesia de Cristo que hoy también somos nosotros. Bueno, nuestro beneficio mayor es ser de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Cristo. Porque a mí no me trajeron, me obligaron, me sentaron y yo estoy aquí. De repente algunos niños de los que están, sí, vamos a la iglesia. A mí me tocó eso también. Los días que había que ir a la iglesia, me guste o no me guste, mamá y papá decían a la iglesia. Y gracias a Dios, porque aunque no queríamos a veces, sobre todo cuando éramos un poquitito más grandecitos, y parecía que bueno, que no, que la iglesia, además, la iglesia de mis padres tenía la particularidad que hablaban en otro idioma, que si bien yo entendía casi todo, no era mi idioma. Y eran otras costumbres, también otra cultura. Y yo estaba ahí en medio de la congregación tratando de obedecer a mis padres, pero me fue de bendición. Porque gracias a Dios, todo lo que pude captar, aún de niña, me sirvió para equivocarme menos cuando era más grande. O sea que en la vida tenemos diferentes situaciones, pero llega el momento, como dijimos, de que cada uno elige. Y cuando me tocó elegir, por gracia del Espíritu Santo, pude elegir lo mejor, que es la vida cristiana, y desde ese día lo he vivido con un compromiso genuino y no mirando por ahí. Algunos dicen, bueno, porque son pastores. No, somos pastores porque nos tocó y damos gracias a Dios esto en el servicio, porque en su momento ni lo pensábamos, sino que queríamos, y era muy jovencita, servir a Dios en lo que sea. Por eso que a los chicos les decimos, sobre todo a los jóvenes, mientras puedan, disfruten de lo que tienen. Si son solteros, de la soltería, y sirvan a Dios.
Si son casados, bueno, también se puede servir a Dios, pero hay otras obligaciones y otras cosas. Pero acá en la palabra de Dios nos habla de esto y estamos viendo, dijimos, acerca de estos compromisos, de lo que dice la Biblia en cuanto a la conducta, a la vida, a la manera de vivir de cada uno de los integrantes de la Iglesia de Cristo, de todos los cristianos, no importa la denominación. Y no sé si hay algunos que están por primera vez o son muy nuevos, no son cristianos todos. Cristianos son aquellos que han aceptado a Cristo, que le han entregado su vida y que cada día tratamos con su ayuda de hacer su voluntad. Todos somos criatura de Dios, porque Dios nos creó, Dios nos dio vida, tenemos su soplo en nosotros, el espíritu de vida. Somos del reino animal, pero no animales, porque nos dio un pensamiento, nos dio una mente, nos dio el discernimiento que los animales no tienen. Y hace 15 días atrás hablamos de que a veces los animales están más aprobados que nosotros en algunas cosas. Y Dios, con el profeta Balaam, usó un animal que, ya que el profeta no podía entender, le habló al animal para que, de alguna manera, él acompañaba a Balaam, pudo entender que no debía hacer algo. Fíjense, y decíamos, ¿no? Usó un animal. Que Dios nos hable a nosotros y que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, porque es la única manera de vivir bien, porque la iglesia de Cristo, la que Él viene a buscar, va a ser una iglesia segura de que se va con Él, segura de que está viviendo en victoria en este mundo para irnos a la eternidad con Él. Y se puede, no es imposible. Y algunos dicen, es difícil. Es imposible y muy difícil si lo hacemos sin Dios, imposible. Pero cuando buscamos al Señor, cuando buscamos el Espíritu Santo y creemos con certeza lo que dice la Biblia y la conocemos, ahí hay victoria, porque la fe es la certeza de lo que cualquier cosa que esperamos dentro del propósito y la voluntad de Dios, tengamos convicción, pero convicción es seguridad de que Dios quiere esto, y si Dios quiere esto, yo voy a creerle al Señor, más allá de la circunstancia que nos toque vivir. Entonces debemos vivir con conocimiento pleno y verdadero en Dios, en su palabra, de Cristo, de la identidad mía. Yo soy de Cristo y quiero vivir como Cristo manda y quiero seguir las pisadas de Cristo y sé que no hay otro camino mejor. Cuando uno está seguro de eso, puede vivir en la victoria. Vamos a Oseas 4:6, y allí está hablando de la iglesia también, de Cristo, aunque en el Antiguo Testamento todavía no había sido manifestado en carne, pero el mensaje es el mismo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con un Salvador y con un pueblo que decíamos el jueves pasado, lamentablemente, bastante rebelde, el pueblo israelita, a pesar de situaciones, pero terribles que pasó. Y que en esas situaciones se manifestó Dios de manera milagrosa, tenía algún detalle que no era lo que ellos querían y se apartaban. Y se formaban sus ideas y sus dioses y sus situaciones. Y en Oseas 4:6 dice la palabra de Dios, qué es lo que pasaba, por qué pasaba, y vamos a compararlo un poquitito con lo que nosotros hoy podemos ver en la iglesia, el cuerpo de Cristo, porque la iglesia, como vimos, el ser humano siempre tuvo, lamentablemente, fue y será muy duro de corazón, porque nosotros creemos que lo sabemos todo y más de una vez queremos resolver situaciones sin Dios y queremos dejar de lado a Dios o decir, bueno, no, Dios ya no está. O Dios se demora, como vimos el jueves pasado, subió allá arriba el Señor, le habló a Moisés y le estaba dando algo muy lindo para el pueblo, pero el pueblo como tardó un poquito ya hizo la suya. Y Dios no quiere eso. Pero aquí en Oseas vemos que la palabra nos dice con toda claridad que
el pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por tanto, Él, el Señor, al desechar el pueblo, el conocimiento, al no querer conocer lo que Dios le decía, le faltó conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque no nos olvidemos que acá no está hablando solo de los sacerdotes, aunque el otro día hablamos de Aarón, de sus hijos que habían sido consagrados al sacerdote, pero el pueblo había sido elegido como hijos fieles del Señor, y eso es lo que Dios quiere, dice, porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti, de tus hijos. En textos anteriores enseña que es importante no estar juzgando, nosotros a veces miramos lo que hace el otro y de acuerdo a lo que hace el otro tomamos decisiones nosotros, pero la palabra de Dios nos enseña a que cada uno tiene que tener el conocimiento para decidir, y el conocimiento basado en lo que Él nos dio, en las leyes que Él nos dio, en la palabra que Él nos dio. Y es para el diario vivir. Esto no es una religión, esto es una relación con el Señor. Entonces tenemos que tener claro lo que dice Dios. En Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, le está diciendo al pueblo de Israel, a sus hijos. No es que el sacerdote era uno, si bien había uno con una unción especial, pero Dios quería que todo el pueblo sea un reino, como nosotros, un reino que sacó de las tinieblas para vivir en la luz admirable que tenemos nosotros en Jesucristo. Y ya en el Nuevo Testamento, a través de Cristo, dice. Gente santa. Estas palabras eran para los hijos de Israel, pero en el versículo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído, estoy hablando de Éxodo, ¿no? A mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis para mí especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y Dios habla de que quiere que seamos tesoros. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Como tesoros? Así tenemos que vivir. Sabiendo que somos algo escogido por Dios. Que Dios nos recogió de este mundo, del pecado. Si pensáramos de dónde nos sacó Dios. Y a unos de una, a otros de otras cosas. Pero pecadores todos. Todos. No hay nadie santo ni perfecto como para decir yo nunca he pecado. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores y por lo tanto estábamos destinados al fracaso, a la muerte, destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Pero el gran amor de Dios hizo que Él nos trajera a este pueblo para hacernos reyes y sacerdotes. ¿Saben la riqueza que es eso? Y a veces lo desconocemos. Y a veces perecemos porque desconocemos. Como dice Oseas, el pueblo pereció, se perdió, hizo cosas que no debía hacer por falta de conocimiento. Pero precisamente no habla de un conocimiento de acá nada más, porque yo analizando esto, y ustedes juntos podemos verlo y analizarlo, cuánta gente que fueron maestros en la palabra se volvieron al pecado y se volvieron al mundo, o no fueron maestros y sabían. Igual que antes, hablábamos de la rebeldía del pueblo de Dios, de ver los milagros que había hecho, pero maravillosos, y cómo Dios los sustentó, e igual muchos quedaron en el camino. Por eso que este conocimiento del cual hablamos es más allá del conocimiento que tenemos nosotros con nuestra sabiduría humana, nuestra inteligencia, con nuestra mente, sino poner todo nuestro interés en conocer más de Dios, en conocerlo como a través de la palabra, a través de orar, a través de buscar de Dios. Y la vida es diferente. Por mucho tiempo conocí del Señor, pero hasta que no me enseñaron o yo no quise aprender, esto me costaba, porque es como que hacía todo porque lo hacía o me decía, no sabía, o con esfuerzo. Igual es con esfuerzo, porque
esfuérzate y sé valiente. No es que, no, todo es fácil. No, pero Dios nos da las fuerzas para que con ese esfuerzo hagamos lo que Él quiere y disfrutemos de la obediencia, del amor, de orar no es un castigo. También venimos con esa cultura. En otros credos te dicen porque te equivocaste, porque hiciste estos 20 Padre Nuestro, 3 Ave María, 3, toda mentira. El Padre Nuestro es la única oración modelo enseñada por Jesús, pero no como un castigo. Jesús mismo, cada necesidad que tenía, ¿qué hacía? Iba y oraba al Padre. Y pasaba la noche. Y cuando volvía, los discípulos, ¿qué hacen ustedes, dormilones? Si alguno se está por despierto, vamos, por dormir, despiértense. Porque es cierto, estamos cansados, dirían los discípulos, oh, Jesús se fue. Porque todavía no conocían esa relación, esa hermosa unción que venía del Padre, y que Jesús la conocía, porque no solo que era el que estaba establecido para dar su vida por nosotros, sino que Él como hombre lo vivía eso. Tenía esa comunión, esa devoción, ese conocimiento del Padre que los llevaba a ser victoriosos. ¿En algún lado de la Biblia dice que Jesús tenía algún tema de pecado? No. ¿Algún tema de vicio? No. ¿Algún tema de enojo? Sí, pero con altura. Bajo la unción y bajo la sabiduría del Espíritu Santo. Estoy hablando como hombre. Nosotros podemos vivir en victoria si tomamos como ejemplo a Cristo y nos consideramos con la necesidad de buscar tanto del Padre que cada día nos equivoquemos menos. Porque lo necesitamos, porque si no nos equivocamos, porque nada es por obra humana. Ni aún nosotros nos podemos ayudar en ese sentido. Si nos podemos ayudar, debemos ayudarnos, estar juntos, compartir una necesidad, una oración, bueno, tantas cosas, ¿no? Testimonio. Pero el que nos ayuda individualmente a cada uno y en grupo es Dios, es la presencia del Espíritu Santo, es el Señor. Y aquí dice que el pueblo fue confundido y aún los sacerdotes se confundieron, se contaminaron. Ya lo vimos el jueves pasado, no lo quiero repetir. Por eso, vemos aquí el texto de Oseas, que no es el que habíamos visto el jueves pasado, y su conclusión de que perecieron, y todos juntos, sacerdotes, levitas, que debían ejercer su ministerio, tomados de Dios y transmitiendo este mensaje para que el pueblo no se equivocara. Como dijimos, el pueblo vino y le dijo, no, vamos a hacer, traemos todo lo de oro, los aritos, las cositas y hagamos un becerro. Bueno, dale para adelante. No, el sacerdote tenía que tener tal convicción y conocimiento de la palabra, que la tenía, pero que no lo ejerció en la autoridad de Dios, por diferentes razones como las que nosotros hoy, conociendo muchas veces la palabra, no ejercemos autoridad para resistir al enemigo en el momento oportuno. Y entonces, ¿qué hace? Nos atrapa. Nos atrapa. Y una vez que caímos, es muy difícil salir. Yo hace 4 semanas, va a ser, me caí de la bicicleta. Gracias a Dios, no me rompí ningún hueso. Caí mal pero bien, digo, porque no me rompí ningún hueso. Pero a partir de que me caí, todavía tengo consecuencias de unos dolores que de repente, y bastante imposibilitado todavía el brazo, y estoy mejorándome, fui al médico, hice todo lo que había que hacer, oré primero que nada porque dije, cuando me caí estaba mi marido en cama, los chicos estaban en el campamento, no había nadie, estaba como el chapulín colorado, porque dije, ¿y ahora quién podrá socorrerme? Me quedé tendida, vino una chica de la calle y me ayudó, y bueno, pero lo que quiero decir es que en un momento que me caí, me hice un daño, que no fue tanto, gracias a Dios, pero que cuesta semanas, y el médico dijo que por ahí un tiempo más, para restaurar o restablecer el organismo. El diablo en un momento te hace caer. Y a veces por tiempo te cuesta solucionar eso. Por eso que tenemos que estar tan atentos a la palabra, a lo que Dios nos dice, para que nosotros de ninguna manera caigamos en los lazos de Él. Resistid al diablo y huirá de vosotros.
resistamos al enemigo. Si sabemos que algo no viene de Dios, nosotros ¿a quién le creemos? A Dios. Porque el enemigo te va a venir a decir, no, esto es así, esto es así, el otro más lindo, el otro es mejor, o hace trampa, no sé. Todo lo malo, todo, viene del diablo. Nada bueno viene del enemigo. A veces puede venir algo que parezca bueno, pero disfrazado. Pero si yo sé que la palabra me dice eso, yo tengo que creerle a la palabra. Hasta esto que le estoy diciendo, que es lo que dice la palabra, que resistamos al diablo, que es el padre de mentira, que él tiene un espíritu engañoso y quiere confundirnos aún a los cristianos. Pero si nosotros sabemos y estamos alertas y llenos del Señor y del Espíritu Santo, que esto lo vamos a hablar la próxima vez, vamos a tener más claridad en lo que viene del Señor y lo que no. ¿Por qué? Porque somos parte del pueblo que Cristo vendrá a buscar, parte de la iglesia del Señor. Deuteronomio 17:18 nos está diciendo de la importancia de creer a toda la ley. Y cualquiera dirá, bueno, sí, pero el Antiguo Testamento, no. El Nuevo y el Antiguo está convalidado. Pero nosotros tenemos que tener conocimiento de una cosa y de la otra para poder disfrutar más de las riquezas que nosotros tenemos en la palabra del Señor. Deuteronomio 17:18 dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando ahí del reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, le está mandando, del original que está al cuidado de los sacerdotes y los levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Es lo primero que tenemos que aprender, a temer. No a temer, ay, qué miedo, no hago esto por miedo. No, a respetar esta ley, por reverencia, por temor, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos por medio de Israel. Esta es una palabra ahí, al que estaba en el reinado, pero junto con los sacerdotes, junto con los levitas, junto con nosotros, que Dios ha establecido que estemos aquí bajo la gracia del poder de Dios, viviendo cada día con esta ley. Dice, todos los días la tendrá consigo de su vida, para que aprenda a temer, para que aprenda a guardar estas cosas. Si no leemos, si no conocemos la palabra, ¿qué vamos a guardar? Está bien que viene un hermano y nos dice, pero uno nos puede decir de una manera, otro nos puede decir de otra manera. Qué lindo es el contacto directo con Dios, para que Él nos hable, para que Él nos diga, para que nosotros podamos responder en obediencia. Nosotros vemos que Oseas, en lo anterior, parece recalcar que si el pueblo desconocía todo eso, y esta ley de la cual eran responsables estos reyes, sacerdotes, levitas, profetas de transmitirle, no era asimilada, aún ellos iban a estar castigados, porque era así de sencillo, porque Dios es un Dios de amor, Dios de misericordia, pero cada uno tiene la consecuencia de su propia decisión, de su propia vida, y Él les estaba diciendo esto porque aún ellos, los que enseñan, o nosotros, cada uno de nosotros, los papás a sus hijos, los que estamos en el servicio del Señor, a quien nos toca tratar de transmitirle la palabra, si no enseñamos bien, llevamos al fracaso a quienes no aprenden bien, pero peor es el fracaso nuestro. Por eso que debemos conocer, porque Dios no nos tendrá en poco y nosotros debemos conocer esta palabra porque es la responsabilidad de cada uno delante de Dios, para vivirla, para ejercerla en ese temor de Dios. No, porque no mentirás y voy y miento, o no hagas esto, o no estafes, no sé, qué sé yo. Los cristianos tenemos que vivir esperando al Señor hoy sin que nada haya, aún del enemigo, acusándonos. Él es el acusador, pero él primero tienta. En segundo lugar, te hace caer. Tercero, te acusa y cuarto, te destruye. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Da la vida, murió en la cruz para que nosotros tengamos vida y diariamente debemos renovar
esa identidad en Él buscando del Señor. Porque debemos nosotros mirar al Señor y aún no culpar a otros por aquellas decisiones que nosotros tomamos. Nuestra decisión debe ser de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando culpamos es cuando queremos deslindar responsabilidades. Por eso que nuestra relación directa con Dios es también en decisión directa personal. Porque eso es lo que nos lleva a la bendición, ¿no es cierto? Aquí habla de todo un pueblo que había sacado de las ataduras de allí de Egipto y todo lo que hicieron y lo malo que hicieron y cómo después acá Oseas da un mensaje de amor a una esposa, que es la esposa que Cristo vendrá a buscar, que a pesar de todas las equivocaciones puede llegar a estar preparada y arrepentida, pero viviendo cada día en la gracia de Dios. Pero si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay crecimiento, porque lo primero que tiene que haber para que haya un crecimiento es un verdadero arrepentimiento y un diario vivir con el Señor. No ser religiosos, sino buscar de Dios. Aquí, aún ellos debían enseñar las verdades, pero censurar los pecados, aconsejar sabiamente y ejercitar el ministerio como corresponde. Hoy muchos lo ejercitan livianamente, no es así. La Biblia es palabra de Dios, es la misma, ayer, hoy y por los siglos lo mismo que Jesucristo. Y porque otros vivan livianamente aún dentro de las iglesias, nosotros podemos tomarnos la licencia de vivir livianamente, no. Lo dice la palabra de Dios. Vivir en santidad, en el temor de Dios y ejercitar la palabra en el quehacer diario para nosotros. La palabra nos habla muchas veces de que muchos trabajan así, aún cristianos, livianamente, pero que cada uno dará delante de Dios cuenta de lo que hace. Nosotros seamos, como enseña la palabra, con mucha frecuencia se ve que cristianos se deslizan y aún siervos tras, no sé, ganancias deshonestas, o tras la fama, o tras tantas cosas. Que Dios nos ayude a buscar del Señor, a ser humildes, a nada hacer por provecho, por ganancia, por honra propia, sino buscar al Señor. La Biblia habla de esto como ciegos, guías de ciegos, y el pueblo tropezaba en pleno, y dice la palabra, si ustedes leen el texto, día y noche, siempre hacían mal, y seguían haciendo mal, porque no querían hacer el bien. Que Dios nos guarde, yo sé que nosotros queremos, por eso que buscamos al Señor, tratamos de conocer su palabra para servirle, y si nos hemos equivocado, pedir perdón y decir, Señor, quiero estar en tu camino y esperándote, porque ellos estaban destinados a la destrucción, pero ahí cuando Oseas les habla, les dice, aún así, pueblo mío, a pesar de todo, eran el pueblo de Dios, y nosotros somos pueblo de Dios, pero que el ser pueblo de Dios no haga que nosotros nos quedemos así tranquilitos y bueno, ya soy pueblo de Dios, hago lo que quiero, vivo como quiero. No, soy pueblo de Dios y por eso quiero hacer cada día la voluntad de Dios. Debo buscar de Dios, buscar de su conocimiento, alimentarme con su palabra, crecer y tratar de no perecer en el camino, porque tantos perecieron. Nosotros tenemos que seguir no mirando a los que perecieron, sí orando por ellos para ver si pueden volver, porque si no es terrible, lamentablemente, porque un día todos estaremos delante del Señor y Él quiere que todos sean salvos y nosotros debemos procurar no solo nuestra salvación, sino llegar a todos aquellos que todavía no conocen de Dios y no autoengañarnos. Nosotros a veces tenemos personas muy relacionadas o de la familia o gente de la iglesia y cuando tratamos de compartir o hablarle acerca de que le hablen a los familiares, cuando son inmaduros, enseguida te dicen, no, pero ellos son buenos. Allí en La Plata tenemos en el grupo de mujeres una hermana que siempre dice lo mismo.
son todos inconversos y cuando se habla de la familia dice, no, pero ellos son buenos. Todavía no entendió bien. Una cosa es ser, o sea, no hacer mal, porque ser bueno no es solo el que no hace mal, sino que el que hace cosas buenas. Pero solamente es salvo aquel que ha aceptado a Cristo y que con la gracia de Dios puede seguir cada día creciendo en esto. En Oseas 3:7 también la palabra nos dice que conforme a su grandeza así pecaron contra mí. Palabra de Dios que le decía, ¿no? También yo cambiaré su honra en afrenta. Y en el versículo 8 dice, en su maldad, ellos en su maldad levantan el alma. Que Dios nos ayude a levantar el alma, pero en bondad, buscando de Dios. ¿Cómo? Buscando el Espíritu Santo. Que Dios nos hable, que Dios cambie nuestra vida, que Dios cambie nuestros carácter, que Dios nos tiene que dar entendimiento y pedírselo a Él diariamente. Allí, en Levítico, cuando habla que los sacerdotes tenían que traer la adoración, la alabanza, cada día el fuego había que traer, cada día, y alimentarlo. Nosotros cada día debemos buscar a Dios en su palabra, buscar a Dios en oración, buscar a Dios para que su poder nos dirija aún sin darnos cuenta. Y cuando algo sucede, que estemos allí, alertas, sabiendo que lo que es de Dios es para tomar y lo que no es de Dios es para desechar. Porque cuánto nos equivocamos y cuánto sufrimos cuando no hacemos la voluntad de Dios. Nosotros debemos ser una iglesia pura, una iglesia con un conocimiento pleno de lo que Dios quiere, de las bendiciones, de su presencia en nuestras vidas. Que cada reunión sea una reunión donde venimos a buscar de Dios que Él nos hable y que nosotros crezcamos en el conocimiento de su palabra para disfrutar cada día de este Dios maravilloso y poderoso que es lleno de misericordia. Y no entretenernos con otras cosas. Porque cuando nos entretenemos y nos deslizamos, perdemos. No solo nosotros. A veces perdemos la vida, a veces perdemos la salud, a veces perdemos la familia, a veces perdemos... ¿Por qué? Porque nuestro yo no está bajo el control del Espíritu Santo. Y perecemos por falta de entrega, por falta de conocimiento. Debemos vivir solo controlados por el Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo nos hable, dejando que nos diga, que nos transforme cada día. Pero debemos aprender a buscar de Dios. Como dice en Isaías, capítulo 6, desde el 8 al 9, allí Dios le hablaba a Isaías, y Dios te está hablando a vos, me está hablando a mí, cada día nos quiere hablar. Y dice que él oyó la voz del Señor y le dijo que sí, Señor. Cada vez que el Espíritu Santo nos hable y nos indique, tal vez no vamos a escuchar en manera audible, pero nos indica el camino. ¿Y cuántas veces no obedecemos y perecemos porque no quisimos? Pero no, porque Dios no nos haya hablado. En Hechos 28, 25 y 26, también ya yendo al Nuevo Testamento, y tenemos pero infinidad, yo hoy no lo quiero hacer tan largo, textos donde Dios siempre habla en diferentes cosas. Dice, cuando no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio de los profetas Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Aquí está con el mismo texto paralelo de Isaías, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Eso es lo que pasa cuando no se entiende. Engrosamos el corazón con dudas, con rebeldía, con falta de amor a Dios, a los demás. Con los oídos oyeron pesadamente. O sea, aquí dice que podemos oír. Y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se convierta y yo los sane. Pero todo eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros oigamos, que abramos los ojos, que entendamos con el corazón y sanarnos. Pero para ello necesitamos convertirnos, o sea, declarar
que queremos que la salvación de Cristo sea en nosotros lo primero, dejando lo otro, dando una vuelta completa para seguir cada día al Señor y crecer en el conocimiento de su gracia, llenos del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos está enseñando, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y habla del corazón engrosado, del corazón endurecido, y de los oídos cerrados, o los ojos que nos quieren ver, y a los gentiles es enviada esta salvación, dice el versículo 28. A nosotros. Antes eran los judíos, pero nosotros somos los gentiles, el pueblo agregado. Y hoy día también debemos tener en cuenta esto. Los gentiles somos nosotros. Estamos bajo la dirección de Dios. Estamos en el corazón de Dios. Pero lo importante es que Él esté en nuestro corazón. Que tengamos un corazón dócil, un corazón abierto. Todo lo que la Biblia enseña y Dios tiene es para nosotros. Dios, en cada una de las enseñanzas de su palabra, en cada una de las cosas donde nos habla de la importancia del conocimiento, dice que Él nos quiere dar más de su espíritu y transformarnos. Para terminar, Romanos 8:11 dice, y esto es para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Tengámoslo claro, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su venida que mora en vosotros. Un día nos va a vivificar, pero hoy, mientras estamos todavía con vida, el Espíritu nos vivifica para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos salir de acá y seguir viviendo a nuestra manera, si queremos ser de aquella iglesia, de esta iglesia que Cristo viene a buscar, porque Él nos da todas las armas para ayudarnos y para equivocarnos menos, porque lamentablemente como humanos nos equivocamos mucho, pero si el Señor está en nosotros, Él está con nosotros. Y el Espíritu del Señor es el que nos da todas las cosas, desde el entendimiento, el corazón y las fuerzas. Como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para cumplir cada día lo que Dios tiene para nosotros. Porque Él tiene grandes y maravillosas cosas. No nos va a dejar, ni nos va a empobrecer, ni va a deteriorar nuestra familia. Al contrario, en todo Él nos va a dar lo mejor. Porque antes vivíamos de otra manera, antes esto éramos algunos, todo lo malo. Dice, más ya habéis sido lavados. En 1 Corintios 6:11 dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo voy a volver a aquello que era lo sucio? Yo fui santificado, fui vivificado. ¿Cómo voy a ir a las obras de la muerte? No, tengo que tener un corazón pleno y buscar cada día la presencia de Dios. Entonces, cada día, con una entereza total, y como dice la palabra del Señor, aquí también en 2 Corintios 3:1. No, perdón. El 2 Corintios 3, no sé cuál es el que dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, vemos como en un espejo la gloria de Dios. 18, gracias. Por tanto, sí, 3:18. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. Y esta es la pregunta y la respuesta está en cada uno. ¿Somos parte de esta iglesia? ¿Podemos mirar a cara descubierto la gloria del Señor sabiendo que cada día nos está transformando de gloria en gloria a su misma imagen y solo con el Espíritu Santo de Él? Podemos, hermanos. Debemos, porque es la única manera de vivir plenos.
más allá de todo lo que nos pueda suceder, porque el Señor nos va a dar un espíritu generoso, porque el Señor va a hacer que tengamos un corazón blando, porque el Señor va a darnos amor unos con los otros y aún con aquellos que no nos aman, pero que vamos a ganarlos por amor, así como Cristo nos amó a nosotros. Sepamos que Dios no quiere que nadie perezca. Nuestra es la decisión. El amor es de Dios y el poder del Espíritu Santo para que nosotros seamos perfeccionados en Cristo de acuerdo al compromiso que tengamos cada uno. Pero que cada día tomemos este compromiso con el Señor. Que si hasta hoy estábamos un poco flacos o débiles o con el corazón engrosado o siendo ciegos porque pusimos nosotros la ceguera o tapamos nuestros oídos, que digamos, Señor, perdóname, y a partir de hoy, cada día quiero hacer tu voluntad, porque no solo que nosotros tenemos que estar unidos en un mismo espíritu con la identidad de Cristo, sino que hay muchos por ganar, muchísimos. Podemos tener en la familia personas buenísimas, pero se van al infierno. Y es nuestra responsabilidad orar por ellos, dar una vida ejemplar, predicarles y dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Pero mientras tanto, seguir creciendo de gloria en gloria a la misma imagen del Señor.